Aquí estamos, lunes 21 de enero, a las 12 horas, 2 minutos, con una temperatura que ahora les voy a decir por dónde anda, pero en un día que está muy lindo, acá en El Palomar, provincia de Buenos Aires, y saliendo entonces por Radio La Luna, AM 1140 y también por Radio Fénix de Corrientes, 92.1 MHz. Y, lógicamente, como siempre, a través de Internet, en muchísimos lugares del país, a todos un gran saludo, a través de las aplicaciones, que por el celular pueden escuchar la radio, sin ningún tipo de problema, radios grandes, radios chicas, todos estamos en el aire y nosotros haciendo este programa, La Brújula, que es un programa con sus características, con sus particularidades y con la intención de brindar un servicio, no recorriendo los temas superficialmente, sino dándole contenido, profundidad. En estos momentos les decía, la temperatura según la televisión es de 26 grados, algo así, pero acá el tiempo en el Palomar es un poco mayor porque nos están diciendo que es de 28 grados a las 12 del mediodía y quizás suba un poquito más, de manera que está calentito. Es un lunes 21 de enero, tampoco es para quejarse, vinieron unos días que para quienes están en la costa la cosa se puso un poco peliaguda en algún momento porque la temperatura no acompañó, y la verdad que tomarse 2 semanas para ir a la playa y que el tiempo, el frío, el viento, la lluvia no nos dejen disfrutar, bueno, a mucha gente no le gusta. Entonces, cuando viene un poquito de temperatura, aunque quienes estemos aquí un poco sufriendo las altas temperaturas en el Gran Buenos Aires, tenemos que comprender que siempre es bueno para otros, y eso es una gran alegría. Así que bueno, hemos empezado un día más. Hoy vamos a tener un lindo programa, creo yo. Vamos a estar hablando con Carlos Alberto Godoy sobre un poco la situación económica de la Argentina, cómo está viendo Carlos, que analiza en profundidad las variables de la economía, pero desde una óptica distinta, porque él es un empresario nacional y aparte nos lo va a decir desde Paraná, Entre Ríos, es decir, una mirada que no viene del microcentro porteño, sino del interior del país, de ese interior laborioso, constructivo. Y nos va a decir también un poco qué es lo que está viendo él respecto de la reunión que hizo la semana pasada nuestro presidente Mauricio Macri con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que este año vuelve a caer la actividad económica, 1,7, quiere decir que de los 4 años que gobernó Macri, 3 años cayó la actividad económica de manera significativa y apenas 1 incrementó un poquito el volumen. Pero el año que viene, dice el Fondo Monetario Internacional, que va a crecer la Argentina, básicamente socorrida por la reactivación económica de Brasil. ¡Epa! Si Brasil crece, nos va a arrastrar a nosotros, y ese es el lado positivo. Bueno, le vamos a preguntar a Carlos Alberto Godoy qué opina él sobre esta presunción del Fondo Monetario Internacional y el grado de dependencia que tiene la economía argentina respecto de la economía brasileña y en general de la economía internacional. Todos sabemos que estamos en el mundo y que conforme las cosas que pasen en el mundo nos afectan en mayor o menor medida a los argentinos, conforme también los modelos económicos que se hayan elegido. También vamos a estar hablando con Cristian Castillo del PTS, del FIT, y lógicamente preguntándole también sobre una cantidad de temas que, bueno, que muchos oyentes nos preguntan qué piensa hacer el FIT, que van a llevar la candidatura de Nicolás del Caño, pero en fin, falta mucho tiempo todavía para eso, y quieren profundizar un poquito, como en cada uno de los temas que nosotros tocamos, sobre el pensamiento de uno de los integrantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT, que se ha transformado en una fuerza que es parte de la vida política de este país, que ha ganado un espacio, que tiene diputados nacionales, tiene diputados provinciales, y que lógicamente genera una expectativa.
Bueno, después de la una vamos a estar hablando con Ricardo Lasca, con quien ya hemos hablado, pero vamos a preguntarle sobre cuestiones muy importantes. Por ejemplo, todo este aumento de los peajes, este negociado de los peajes, qué pasa con los peajes y el financiamiento de la política, qué pasa si estos peajes se han justificado, de qué se trata todo esto, al tiempo que Luchemos por la Vida nos informa que en el año 2018 la cantidad de muertos en las rutas argentinas superó las 7.000 víctimas. Es decir, vamos a estar hablando con Ricardo sobre este tema que realmente yo creo que a veces hablamos de la inseguridad referida a que, bueno, viene un asaltante armado y nos pega un tiro y nos mata. Perfecto, bueno, eso naturalmente que es tema de la inseguridad, pero también, y en mayor medida todavía, mucho más, es las vidas que se pierden en las rutas. Ustedes piensen que prácticamente son una guerra de Malvinas por mes que ha ocurrido durante el año 2018 y da la impresión de que no estamos observando el enorme costo humano, además de económico, pero lógicamente acá de lo que se trata es del costo humano, pero que además, como nos decía bien Ricardo Lasca en el reportaje anterior, hablamos de los muertos porque los muertos es algo incontrastable, pero dentro de los heridos, lógicamente que hay golpes que son contusiones, que son lesiones leves, pero también hay lesiones gravísimas y mucha gente es amputada, mucha gente a partir de un accidente le cambia absolutamente la vida, le cambia la vida económica, la vida familiar, la vida en sociedad, la vida deportiva. Entonces, esto tiene un costo gigantesco. Tengo la impresión que esta guerra que se produce naturalmente, no es una guerra, lo digo en términos de pérdida de vida, de heridos, estamos hablando de más de 7.000 muertos, estamos hablando de quizás más de 100.000 heridos. Esto parece realmente un bombardeo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Y lo tenemos que hablar con quien más sabe sobre esta materia, que es Ricardo Lasca. También vamos a estar hablando, vamos a estar escuchando al doctor Mario Kiektik, que nos va a hablar sobre el socialismo creativo, nos va a dar el tercer capítulo de esta serie que nos está brindando, hablando del socialismo desde una perspectiva distinta a la que regularmente se dice. Muchas veces los enemigos del socialismo distorsionan de manera tan brutal lo que es el socialismo que terminan hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Quien quiera saber de qué se trata el socialismo, lo primero que tendría que hacer en la República Argentina es recurrir al dogma socialista de Esteban Echeverría, y ahí observará que efectivamente el socialismo es un ideal extraordinario, pero que lógicamente para ser llevado ese ideal a la realidad, lógicamente que hay que tomar algunas medidas, y en general lo que se discute es quién toma esas medidas, cómo se toman esas medidas, pero en general el ideal del socialismo es un ideal que no se ha superado. Realmente los paleoliberales que habitan en la Argentina son de una mediocridad extraordinaria, nos dicen que cada uno de nosotros tiene que encerrarse en una suerte de cáscara, de burbuja, y aislarse de la sociedad, pensar en uno mismo, pensar que que el mundo se circunscribe a lo que le pasa a uno, que el Estado no debería intervenir virtualmente en prácticamente nada, porque hasta podríamos armarnos nosotros mismos y defendernos y matarnos los unos a los otros en defensa, vaya a saber de qué, de nuestra vida, de nuestros intereses. Y nos dicen los paleoliberales entonces que hagamos cosas de las cuales ellos no miden las consecuencias. ¿No? Estos paleoliberales no miden las consecuencias. ¿Por qué? Porque las ideas de ellos, terminadas, superadas, antiquísimas, detenidas en el siglo XIX, los más avanzados, algunos en el siglo XVIII, en el siglo XVII, no se dan cuenta que algunas de las medidas que ellos proponen nos llevarían a un Estado fallido, y cuando hay un Estado fallido, las mafias, el narcotráfico, el tráfico de armas, reemplazan al Estado. Esto es lo que la historia enseña,
pero ellos no lo quieren aprender. Pero ahí están los estados fallidos, que finalmente tiene que venir gente buena, honesta y capaz a resolver los dramas que esos estados fallidos dejan a los pueblos. Esto ha ocurrido prácticamente en todos los países del mundo en algún momento de su historia, y esos estados fallidos, que son alimentados por estos verdaderos idiotas, y cuando digo idiota lo digo hablando de Milei, que es un idiota, por ejemplo, que le dan mucha manija en los medios, o hablando de otros que, como él, se dicen libertarios, pero en realidad son paleoliberales, que proponen una involución absoluta de la sociedad, retrotrayéndola a condiciones históricas ya superadas felizmente por la civilización humana. Y también vamos a tratar un tema que nos preocupa mucho, si nos da el tiempo para todo esto, que es el tema de la aparición de una nueva droga que se llama Tucci o Tusi, que es la nueva cocaína que se consume en la Argentina, que genera una enorme preocupación, y que hoy hay un periodista que hace una extensa nota en Infobae. El periodista se llama Mauricio Luna, y me parece que es interesante observar con sentido constructivo, no con un sentido destructivo ni de crítica abstracta, observar que mientras la ministra de Seguridad dice que combate al narcotráfico, y hay un gobierno que dice que combate al narcotráfico, no solo el narcotráfico no desaparece, el narcotráfico tampoco disminuye los volúmenes de tráfico de droga, sino que además incorpora, innova con nuevos productos que son terribles. Vamos a ver si nos da el tiempo, porque desde mi punto de vista este es un tema que merece ser investigado. Sobre este tema tengo buenas noticias, que espero que el tiempo nos dé hoy y poder transmitírselas, pero que esas buenas noticias no vienen de la mano de los que dicen guerra al narcotráfico, combatir el narcotráfico, porque en general lo que ocurre y lo que está ocurriendo en nuestro país, la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, es que desde hace ya muchos años, pero también incluye estos 3 años y pico del gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich a cargo supuestamente de la represión de esta actividad, lo que ha ocurrido es que el narcotráfico ha elevado su presencia en todo el territorio nacional. Esta es la realidad. Tengo muchos datos, tengo informaciones muy importantes sobre, por ejemplo, cómo el narcotráfico está tomando tierras de frontera de pequeños propietarios que no están en condiciones de defenderse de bandas de narcotraficantes, que toman sus pequeñas 50 hectáreas, 70 hectáreas, y a partir de allí, introduciéndose en esas zonas, van desplegando su actividad cada vez más importante, porque ha ido creciendo, insisto. Es un tema muy, muy importante, de enorme magnitud, pero donde también van corrompiendo a las fuerzas de seguridad, van corrompiendo la política porque financian campañas políticas, van corrompiendo a los jueces, van atemorizándolos. Es decir, el narcotráfico actúa con una lógica: si te unís con nosotros vas a disfrutar de la vida, vas a tener mucho dinero, y si no te unís a nosotros te vamos a pasar por arriba porque nosotros no tenemos miramiento y matamos a la gente. Entonces, en esa lógica perversa, donde en situaciones de desventaja por parte de algunos colonos, de algunos propietarios, básicamente en las fronteras nortes del país, ellos van metiéndose, van seduciendo o te van apartando, van generando rutas a partir de las cuales se produce el tráfico de droga, y todo eso ha ido creciendo. Cuando Carrió dijo
no hace tanto tiempo que le plantan a la ministra Patricia Bullrich droga para que la encuentre y haga un poco de propaganda, pero el negocio se sigue incrementando, no decía otra cosa que la verdad. Y nadie puede decir que lo haya dicho un opositor, lo dice alguien del propio gobierno. De manera que sobre este tema vamos a hablar trayendo buenas y nuevas buenas, y bueno, y esperando comunicarnos con nuestro primer invitado del día, que es Carlos Alberto Godoy. Lo que vamos a hacer es escuchar un primer tema. Carlos. Sí, Mario. Ah, qué gusto. Pensé que no nos íbamos a poder comunicar. Ha habido algún problema, pero no entiendo bien cuál ha sido. Ha habido algún problema. Bueno, no importa. Lo cierto es que estamos comunicados. Se nos acorta un par de minutos la comunicación, pero igual le vamos a dar. No sé si vos escuchaste mi presentación, que dije que íbamos a hablar con vos y que íbamos a hablar de variables económicas y también del contexto de estas variables, en principio desde la mirada del Mercosur, porque el Mercosur no solo se hizo una reunión entre Macri y Bolsonaro la semana pasada, cuyos resultados han sido pequeños, sino que hoy aparecen declaraciones de Christine Lagarde, que dice, o sea, el Fondo Monetario Internacional, que dice que la Argentina va a caer este año un 1.7%, es decir, que su economía, 3 de los 4 años del gobierno de Macri va a haber decrecido, y que va a volver a crecer en el 2020 arrastrada por la economía de Brasil. Entonces, bueno, te quería preguntar sobre esta materia, a ver qué nos podés decir y desarrollar este tema. Yo interpreto, antes de contestarte eso, yo más o menos me había hecho un borrador acá, una anotación, ¿no es cierto?, sobre la reunión. Como vos decías, hay poca información sobre los resultados de la reunión. El comunicado es bastante escueto. Hay una referencia al Mercosur muy breve, rever la tarifa externa común, hablan de eso, y de mejorar los accesos a los mercados. Hay que interpretarlo a esto. Yo creo que acá, yo siempre digo, hay noticias dentro de las noticias. Acá es como que no hay, o hay una noticia oculta dentro de la noticia. Me parece, vos lo tratabas con Miguel Ponce hace una semana, que el Mercosur retrocede, que la decisión que irán tomando gradualmente, paulatinamente, tiende a disolver el acuerdo aduanero y pasar a una zona de libre comercio y orientarse al acuerdo del Pacífico, orientarse a crear un vínculo económico más fuerte con los Estados Unidos, fundamentalmente. Yo observaría en este punto alguna diferencia entre Macri y Bolsonaro. Bolsonaro ha sido muy cuestionador, muy crítico de China, y justamente una de las preocupaciones fundamentales de Trump es tratar de interrumpir el avance de China en la América del Sur, fundamentalmente en Brasil, que es la nación más importante económicamente, en población y en sus recursos, y Argentina también. La diferencia que yo veo, fijémonos los resultados de la relación con uno y otro en las conversaciones en la semana de G20. Traduzcámoslo en números. Los créditos, los compromisos en grandes obras públicas, en infraestructura y en otras inversiones de los norteamericanos fueron una cifra algo así como 800 millones de dólares. El compromiso de los chinos fue 4 veces esa cifra, 3.200 millones. Claro. Yo creo que eso es importante. Bueno, lo otro que diría en relación a lo que vos me preguntás, ¿no es cierto? Yo creo que el Mercosur, en la relación entre Argentina y Brasil, no ha sido lo que esperábamos 30 años atrás, 25, 20 años atrás. Es cierto.
se reconstruyó la industria del automóvil, pero justamente la industria del automóvil, que estaba prácticamente disuelta en Argentina, recordemos la intervención de Lula ya en el 2005, 2006, en conversaciones con Kirchner, con Néstor Kirchner, que le planteaba la importancia de que Argentina había tenido una cultura del automóvil, una cultura industrial automovilística, que se habían construido autos muy temprano en Argentina, antes que Brasil. Claro. Bueno, eso se reconstruyó, pero ¿cómo se reconstruyó? No se reconstruyó con el esquema de los años 60, 70, que tenía la vieja industria automotriz argentina. Es muy dependiente de las terminales brasileras, de las grandes industrias del automóvil brasilera. El balance comercial de la industria automotriz es muy favorable a los brasileros, es decir, el 75-25 se construyen autos, se ensamblan, y algunos modelos se construyen, pero con partes que son de la industria automotriz brasilera. No sé si lo estoy diciendo. Sí, claro, los el autopartismo tiene también claro, más lo que viene que lo que va. Es claro, que es una característica, este es un tema que hay que analizarlo en particular, ¿no es cierto? Yo solamente lo enuncio. Una característica estructural de la industria de Argentina es que importa un gran porcentaje de insumos, de semi-elaborados, no de materias primas, ¿no es cierto?, sino de elementos que están en la mitad del proceso industrial, sí, para poder llegar a producir lo que en general produce la industria nacional. Ese es un elemento que hay que analizarlo en particular, es una característica de la industria argentina y una de las causas de lo que se llama la restricción externa. Efectivamente. Es decir, que la industria nuestra reclama más insumos que los que puede exportar. Entonces, claro, eso en la balanza comercial implica que de algún lado tienen que salir los dólares para comprar esos insumos sin que la industria los pueda producir, esos dólares. Claro, eso es lo que hay que analizarlo en particular. En algún momento yo quise decir, en alguna intervención acá, la restricción externa tiene una base fundamentalmente en las características de la estructura industrial argentina. Claro. Si aumenta la producción industrial, aumentan las importaciones, aumentan no solo la importación de bienes de capital, no solo esa parte de las importaciones, sino todos los semi-elaborados que van al proceso industrial. Digámoslo así también, Carlos, podríamos decir, hay una tecnología que los países a veces no alcanzan sus industrias porque por el nivel de complejidad, de sofisticación, y esos bienes de capital hay que importarlos. Pero también nosotros importamos bienes que son más sencillos, sí, y que podríamos fabricarlos acá. Y que eso permitiría que nuestra industria no fuera deficitaria en su comercio exterior como lo es actualmente, donde efectivamente cada vez que hay un crecimiento industrial crecen las importaciones en forma desproporcional respecto a las exportaciones. Ahí yo diría algo un poco distinto a lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Yo diría hay que concentrarse en algunas de los rubros, de los sectores de la industria o de los servicios, ¿no es cierto?, que donde tenemos ventajas, donde tenemos más tradición. Yo la otra vez en alguna intervención planteé, la industria nuclear. La industria nuclear evidentemente tenemos desarrollos nuestros, desarrollos nacionales. Tenemos un desarrollo nacional, yo por ahí me entusiasmo y empiezo a tocar temas que son secundarios en la conversación, pero son fundamentales. En la tecnología del acero. Eso es poco conocido, pero es muy importante.
la tecnología del acero desarrollada en Argentina es muy interesante porque está basada en el uso del gas natural. Nosotros no usamos el coque, no usamos carbón, no tenemos carbón, o el carbón que tenemos no es de la calidad que corresponde y es caro extraerlo, pero tenemos gas natural en abundancia. Bueno, el acero en Argentina se fabrica, una parte del acero se fabrica con lo que se llama reducción directa, que es el mineral de hierro, no usando carbón, sino gas natural, se llega al acero. Se eliminaron en Argentina hace 40 años, 30, 40 años, las viejas acerías eléctricas. Bueno, me metí en un tema que no era mi intención, ¿no es cierto? Pero yo creo que son de los temas ocultos en la discusión, en la agenda digamos, de los políticos y de todos en general, ¿no es cierto? Y que deberíamos entrar a conocerlo. Hola. Sí, te escuchamos. Me pareció que no, por eso Bueno, yo para rematar diría sobre Bolsonaro y Macri que percibamos también que lo vimos volver a Macri muy contento, muy entusiasmado, como que ha hecho amistad, se han hecho amigos con Bolsonaro, y yo creo que tiene que estar contento porque apareció a la izquierda de Bolsonaro, ¿no es cierto? Bueno, yo mucho en esas amistades no creo. Te quiero preguntar lo siguiente, ¿cómo estás viendo la evolución económica? Porque le han dicho este fin de semana al presidente, ganamos la elección en la primera vuelta. Lógicamente que estas son fanfarronadas que no se corresponden con la seriedad de un gobierno, porque nadie sabe qué va a pasar el 27 de octubre en la primera vuelta de la elección a presidente de este año. Pero, ¿cómo estás viendo este fenómeno? Por un lado, caída del PBI. Por otro lado, hay una supuesta falta de impresión de billetes, digamos, no hay emisión monetaria, emisión cero monetaria, y la intención de evitar el déficit fiscal, dos cosas que parecen de difícil acceso. Por un lado, la emisión con altas tasas de interés, hay una emisión a futuro, ¿verdad? Y por otro lado, el déficit fiscal del cual hablan omite el déficit financiero de la Argentina, es decir, aquella parte que va en el pago de deuda. ¿Cómo estás viendo vos que estas variables se pueden combinar de manera tal de en el segundo o tercer trimestre de este año tener algún tipo de impacto que por lo menos cambie la sensación en general del público y le permita al gobierno llegar con alguna competitividad a las elecciones? Sí, yo pienso que es muy importante para nosotros, ¿no es cierto?, para el pueblo, no quedar limitados en el análisis puramente de las variables económicas, financieras, esta cuestión de la moneda, y bueno, y en ese sentido yo he visto aparecer en el fin de semana algunos análisis que vuelven a mostrar, incluso personajes que son del pensamiento no progresista, del pensamiento de derecha, digamos, ¿no? Que muestran, bueno, la inflación, que es el gran impuesto que hace reducir la capacidad adquisitiva de los sueldos y de las jubilaciones. La inflación no tiene una sola causa, no nos creamos el discurso oficial, el discurso del gobierno y de los oficiosos, ¿no es cierto?, que hay una sola causa monetaria y que con congelar la emisión de moneda, ¿no es cierto?, que en definitiva también eso significa bajar, porque bajar la cantidad de moneda, ¿no es cierto?, reducir el crédito, porque eso es la causa fundamental de la recesión. No hay un número que nosotros tenemos que tener en la mente, que es
y compararlo con el resto de los países, eso también hay que hacerlo, hay que compararse con el resto de los países. Nosotros tenemos solamente un 14% del PBI en préstamos. La mayoría de los países tienen, de los países vecinos, no estoy hablando de Europa, de Norteamérica, ¿no es cierto? Digamos Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, tienen arriba del 100% del PBI en préstamos. En préstamos no me refiero solamente a los préstamos a las personas, los préstamos a la industria, a las empresas. En ese sentido, y en la pregunta que vos haces, bueno, ¿cómo está la economía? Para mí, yo sigo pensando, y creo que lo van diciendo hombres que tienen que haber votado, el PRO que lo tienen que haber votado, a Macri, lo dice Guillermo Moretti, que es un hombre de la Unión Industrial, un vicepresidente de la Unión Industrial, es el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, que esta crisis es más grande o tan grande como la del 2001, Claro. Hay un 60% de la capacidad industrial en uso, un 40% esto está medido en diciembre, en enero, febrero, que se hacen las paradas, esto va a ser mayor, un 40% está ocioso. Digamos que nadie puede tener interés en invertir cuando tiene una capacidad ociosa del 40-50%. Claro. En todo caso, esto se puede parecer, si hay políticas de reactivación, a los años primeros de Kirchner, que fueron, bueno, no con un crecimiento de la inversión, sino de volver a usar la capacidad industrial que estaba ociosa. Es decir, esto, yo no creo que en el año, lo dejan trascender, pero no creo que en este año, por más que sea un año electoral, el gobierno consiga entusiasmar, ¿no es cierto?, a la industria y que haya un mercado interno con capacidad de adquirir el producto, ¿no es cierto? Algo trascendió, que fue una conversación entre Macri y dos grandes dirigentes de los centros financieros allá en los momentos del G20, como que él trató de mostrar de que va a ganar las elecciones a partir de una mejora en los sueldos y en las jubilaciones, pero eso no es cierto. No es cierto, porque las jubilaciones se ajustan atrasadas y los sueldos también se ajustan atrasados, y entonces se va reduciendo la capacidad adquisitiva. Siempre hay que volver a esa simplificación que se escucha en la palabra del pueblo, ¿no es cierto? Cuando dicen los sueldos van por la escalera y los precios por el ascensor, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Carlos, el tiempo se nos ha ido. ¿Cómo querrías cerrar esta intervención tuya? Te dejo la última pregunta, pero para que me la contestes muy rapidito. Aquí el gobierno ha dicho, para disminuir el déficit fiscal, vamos a disminuir los gastos del Estado. Pero al disminuir los gastos del Estado, incrementa la recesión y recauda menos. Sí, es así. Está planteado mitad y mitad, como lo plantea el gobierno, cómo está hecho el presupuesto. Hay un 50% del déficit que se reduciría por el impuesto nuevo a las exportaciones, ¿no es cierto? Los 4 pesos, 4 y 3 pesos a las exportaciones. Pero también hay que considerar un fenómeno que en algún momento lo vamos a analizar, que es que la recaudación también aumenta en forma real por esto que acabamos de decir, porque el gasto social, el gasto en jubilaciones y las asignaciones se reduce. Cuando Duhovne anuncia de que el gasto no crece en la misma proporción que crece la recaudación, que la recaudación va más adelante, 8 puntos más adelante, no dice cuál es la causa, que es esta.
esta que acabo de decir. No sé si lo estoy diciendo claro, ¿no es cierto? La inflación Sí. le está ayudando a que crezca la recaudación. Así es. Yo coincido con lo que acaba de decir, que la recesión le va a complicar las cosas, pero creo también que tienen esta ayuda del gran impuesto que pesa sobre los sectores populares, que es la inflación. Ujú. Que va a seguir este año. Bueno, Carlos, te tengo que despedir porque se me fue el tiempo. Muy bien. Muy bien. Te agradezco muchísimo la comunicación. Hemos hablado con Carlos Alberto Godoy desde Paraná, Entre Ríos, nuestra querida provincia de Entre Ríos, para Radio La Luna y Radio Fénix de Corrientes. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. Y bueno, como hemos prometido, aquí estamos con Cristian Castillo del PTS. Buen día, Cristian, ¿cómo estás vos? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Aquí, lógicamente que teníamos interés porque muchos oyentes nos han preguntado y bueno, el otro día estuvimos con Marcelo Ramal el lunes pasado, que hablamos sobre varios temas de YPF, que le había hecho una nota, y también sobre cuestiones políticas. Y bueno, hoy hablando con vos, que sos un dirigente desde mi punto de vista muy representativo en el PTS, así que yo te voy a hacer unas preguntas, voy a ir de lo general a lo particular, y vos me vas contestando a tu buen saber y entender. ¿Te parece bien? Dale, cómo no. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, en términos generales, creo yo, ustedes, y vos me corregirás, ustedes priorizan la situación internacional al momento de tomar posturas en el orden local, lógicamente entendiendo que la situación general influye sobre lo particular. Y me gustaría entonces que me dijeras si esto es así y cómo estás viendo la situación internacional, sobre todo en momentos en que en el plano, digamos, regional aparece un tipo como Jair Bolsonaro, que en el plano más amplio ha surgido hace un par de años un tipo como Donald Trump, y en el plano local pareciera que hubiera algunas réplicas, como pueden ser tipos como Olmedo o como Javier Milei, en fin. Me gustaría conocer una reflexión tuya sobre cómo estás viendo esta situación y esta emergencia de distintos actores de derecha en el terreno internacional y local. Mira, si uno mira los regímenes políticos en los principales países capitalistas, va a ver que hay divisiones muy importantes y crisis de gobierno como hace mucho tiempo no se veía. El gobierno de Donald Trump es un gobierno que tiene críticas de todos lados, que incluso tiene formas de actuar muy peculiares, pero que tiene muchísima oposición, incluso dentro de una parte de los votantes del Partido Republicano, y que desde política exterior hasta muchos temas de política interior, bueno, no tiene ningún consenso. De hecho, está transitando el cierre por más tiempo del gobierno federal a partir de que no hubo acuerdo presupuestario, ¿no? Y si vos mirás Gran Bretaña, la crisis alrededor del Brexit, donde Theresa May no pudo lograr el voto favorable a la versión soft de la salida de la Unión Europea, el experimento italiano con un partido de extrema derecha y un partido difícil de clasificar, como es el Movimiento 5 Estela, con una política a la vez xenófoba, pero de ampliar el estado de bienestar a los de nacionalidad italiana, y políticas de déficit fiscal que la Unión Europea no le aceptaba a los otros países. Y creo que esa es una tendencia que el centro político se ha hundido, da lugar a ciertas polarizaciones, donde surgen efectivamente fenómenos de derecha, pero en distintos países hay otro tipo de fenómenos, ¿no? Y el caso más emblemático es Francia, con la aparición de los chalecos amarillos, que ya llevan 10 jornadas de protesta, y donde de una manera impensada han provocado una crisis de quien era la gran esperanza del neoliberalismo un poco más típico, por llamarlo de alguna forma, que era Emmanuel Macron, ¿no? Que está en una crisis de gobierno muy, muy profunda, con una
fuerte deslegitimación, y con el surgimiento de un movimiento que en las calles le ha volteado una parte de su plan, que era la rebaja de los impuestos a los más ricos y transferir esa carga impositiva hacia el impuesto a los combustibles, que afectaba a un sector popular que vive fuera, digamos, de las grandes ciudades, donde no hay medios de transporte, y el uso del automóvil es prácticamente una necesidad vital, desde llevar a la gente al colegio hasta ir al trabajo, ¿no? Entonces esto, bueno, desató un gran movimiento que está todavía en curso, que vamos a ver hasta dónde llega, pero que ha sido un hecho muy importante en Francia, pero con implicancias mundiales, ¿no? Porque han sido con acciones en las calles como se ha frenado esto. Y obviamente América Latina está viviendo un intento de estabilización de gobiernos de derecha que no han cumplido las promesas que tenían para las clases dominantes, que tenían expectativas de que puedan repetir transformaciones regresivas como fue el ciclo neoliberal de los 90, pero en realidad lo que han avanzado ha sido relativamente muy poco en ese terreno. Si uno mira los 3 años de gobierno de Macri, que más allá de provocar una caída del salario vía devaluación e inflación, no pudo meter la reforma laboral, ni tuvo que volver atrás en parte de la reforma impositiva, y el propio gobierno de Piñera, acá cruzando la cordillera nada más, es el gobierno con menor nivel de popularidad al primer año de gestión desde la caída de la dictadura de Pinochet. O sea, también es un gobierno muy cuestionado y donde no pudo imponer ninguna medida parlamentaria trascendental, ¿no? Y muy golpeado con una gran crisis de carabineros, por el caso Catrillanca y por robos hechos por las cúpulas de una institución del orden en Chile que está hoy cuestionadísima, la emergencia del problema mapuche, conflictos que emergen, bueno, hace muy poquito la huelga de los portuarios de Valparaíso, y bueno, y obviamente Bolsonaro, que viene a tratar de reforzar una tendencia con una política neoliberal, con una combinación que ya la habíamos visto en la dictadura de Pinochet en mayor medida, ¿no?, de autoritarismo político muy duro con neoliberalismo, y ahora el intento de hacerlo en Brasil, a partir de una elección desde nuestro punto de vista fraudulenta por la posibilidad de presentarse a Lula, que era el candidato que más intención de voto tenía, y un ministro de Hacienda profundamente neoliberal como Paulo Guedes, para tratar de aplicar un plan que todavía no están claros los contornos, ¿no? Es un gabinete que tiene internas de todo tipo, sectores, fracciones, similar en ese sentido a lo que fue el comienzo del gobierno de Trump, y donde, bueno, veremos si logra hacer pasar. Ahora el primer tema va a ser la reforma jubilatoria, y hay que ver qué es lo que todavía no está el proyecto claramente establecido, qué alcance va a tener, pero bueno, esa va a ser una primer pulseada muy importante. Lo que pasa que Bolsonaro se chocó, ni bien gana la elección, con los resultados de la elección de medio término en Estados Unidos, donde Donald Trump no salió bien parado. Claro. Pese a que la economía crecía en Estados Unidos, recibió un golpe donde perdió la mayoría en la Cámara de Representantes, y todos los sectores estigmatizados por Trump recibieron buena votación, ¿no? Hubo bueno, jóvenes trabajadoras, latinos y originarios estadounidenses, diputados negros en distritos donde nunca había habido diputados negros. Bueno, que mostró una rebelión en la elección importante, incluso en la elección al Senado totalmente distorsionada. Trump saca muchísimos votos menos que los demócratas, y sin embargo mantiene la mayoría justamente por el sistema de representación del Senado. Sí, así que yo creo que esas políticas, los que sueñan que con las políticas mano duras se van por arriba, eso tiene patas cortas, ¿no? Es un electorado, es una parte del electorado, pero no es la mayoría, como el propio Trump lo está experimentando en Estados Unidos, ¿no? Donde gobierna, pero no tiene hegemonía y un consenso cada vez más débil. Son políticas no expansivas, como las llaman los analistas, y el propio Bolsonaro dice una cosa y se tiene que decir al otro. Pero bueno, verdaderamente la lucha en las calles lo que va a determinar si estos gobiernos de derecha, que por ahora no han logrado ningún éxito visible, y que bueno, en el caso de Macri es un fracaso
toda la línea, pueden asentarse e imprimir una serie de derrotas a los trabajadores y los sectores populares, como busca la clase dominante, ¿no? Con esta nueva agenda de contrarreformas, que bueno, veremos hasta dónde logran ir con esto. Bien, bien. Bueno, ha sido bien claro. Me gustaría preguntarte, porque en esta avanzada, digamos, los tipos van efectivamente poniendo, digamos, la impronta en la mano dura, en el ejercicio de la mano dura. En la República Argentina lo estamos viendo a través del accionar de Patricia Bullrich, que no sé si se podría llamar bolsonarización o porque Patricia ya tiene vocación para ello y al presidente y a la derecha le queda muy bien, cuando plantea la regulación de la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Donde les da piedra libre para que hagan lo que quieran, sin que se modifique el Código Penal, pero eso es otra cosa. Cuando justamente plantea el tema del empleo de las Taser, cuando de las pistolas Taser, ¿verdad? Que tan, digamos, que le están metiendo en este momento un poco a contramano, porque ya en el pasado habían sido rechazadas. Cuando los tipos están planteando la baja en la edad de imputabilidad, cuando ese es un tema también, es un debate superado prácticamente en la Argentina, pero si no sentís que la derecha hoy, frente a la escasa posibilidad de implementar una política efectiva desde lo económico, lo que le ofrece a los sectores más acomodados de la sociedad es la mano dura desde el Estado, que en general, naturalmente, terminan en un fracaso rotundo, de la misma manera que en lo que, o es un tema que hoy estuvimos hablando al comienzo del programa, lo que tiene que ver también de mano dura, este combate, esta guerra al narcotráfico, que evidentemente no ha tenido absolutamente ningún éxito, porque el narcotráfico ha crecido en la República Argentina en cantidad, en calidad, en fin, de mil maneras. Y si no sentís que es esa sensación de brindar seguridad es uno de los elementos que están utilizando ellos como para mantener, digamos, una franja importante del electorado y sostener estas experiencias retrógradas que estamos viviendo en nuestro continente. Mira, yo creo que en primer lugar hay un intento de cambiar la agenda, ¿no? Por parte del gobierno, pues no le conviene discutir de economía. Cuando las cifras son categóricas, la inflación más alta en 27 años, la inflación mayorista que superó el 73%, la caída de la economía, el nivel de endeudamiento. Bueno, son temas que al gobierno no le conviene hablar, entonces busca instalar el tema de seguridad por una contradicción, porque si dicen que es un gran problema, entonces Patricia Bullrich fue absolutamente ineficaz en los 3 años de gestión, ¿no? Sí, sí. Hay una paradoja en querer instalar como un gran problema la seguridad, porque eso hablaría de la incapacidad de la propia ministra para controlar el tema. Pero independientemente de esto, lo cierto es que sí, que además de utilizarlo, tratan de tener una legislación más represiva y toda una serie de medidas para usarla en contra de la lucha de los trabajadores y también para criminalizar la pobreza en forma creciente, ¿no? Bueno, las pistolas Taser en Estados Unidos provocaron 700 víctimas fatales desde el 2001 a la fecha, ¿no? O sea que ese cuento de que son armas no letales no se sostiene en la evidencia empírica y por eso están prohibidas en numerosos países y en otros tienen muchísimas restricciones su utilización. Pero acá, bueno, buscan fortalecer el arsenal e insisto, aprovechan de paso, ¿no?, que cambian la agenda y discuten otro tema, ir teniendo legislación más favorable para tener las manos más libres para la represión. Ahora, digo, hay mucho cuestionamiento de las fuerzas represivas en muchos países. Bueno, en Francia hay un movimiento democrático enorme por el brutal despliegue policial que utilizó Macron, y recién te comentaba el caso de Chile, donde la crisis de carabineros es brutal, hasta el punto de que hay automovilistas los cuales los paran para cobrarle multa y dicen, no, ustedes son todos ladrones, yo no les pago, y siguen de largo. Que muestra una crisis de autoridad del poder represivo del Estado grande, ¿no? Acá, Patricia Bullrich, ayer el propio diario La Nación mostraba que, si bien es la ministra más conocida y con mejor imagen del gabinete, es también la que tiene más alto rechazo, un 56%
imagen negativa tiene Patricia Bullrich. Entonces yo sería un poco más escéptico respecto de los buenos resultados que le da toda esta política securitaria, ¿no? O sea, sobre un sector evidentemente le entra ese discurso de mano dura y lo que se llama la demagogia punitiva, pero hay otra franja de la población que no la van a engatusar fácilmente diciendo, bueno, con esto alcanza, ¿no? Sí, más sí. allá del apoyo de los medios y que haya la agenda represiva en general sea apoyado por una parte del establishment periodístico que bueno, que está en connivencia con la suerte de conformación de un estado policial permanente, que es a lo que apuntan, ¿no? A naturalizar esta presencia generalizada de las fuerzas represivas y darle más libertad de acción. Pero bueno, esto lo hacen hasta que algún hecho de la fuerza represiva salte y tiene que volver atrás con todo lo que dijeron. Esto ha sido más o menos la mecánica en todas las últimas décadas en nuestro país, porque efectivamente la relación entre la fuerza represiva y el manejo del gran delito es claro en Argentina, sí. Esa connivencia permanente, y que viene desde el propio aparato de Estado, ¿no? Entonces, gran parte de todo este discurso no se sostiene, y bueno, y parte de lo que tenemos que hacer es enfrentarlo en los medios cada vez que uno tiene la posibilidad de hablar y desnaturalizar este sentido común, ¿no? que favorece la policialización de la vida social. Así es. Te quiero te quiero consultar cómo estás viendo este año 2019, donde efectivamente ya estamos en un contexto de retrocesos sociales, de situación muy difícil para nuestro pueblo, porque han caído las jubilaciones, los salarios, los aumentos en las tarifas de los servicios públicos es descomunal, el transporte, la luz, el gas, el agua, los impuestos, en fin, hay una situación realmente muy dura que seguramente tendrá dos canales de expresión, y te pregunto por la dialéctica entre estos dos canales. Por un lado, un canal institucional, dado que vamos a vivir un año cargadísimo de elecciones, que terminarán con las elecciones nacionales de octubre o de noviembre, si hubiera balotaje para presidente de la Nación, cosa que es muy probable, pero que a lo largo del año vamos a tener elecciones prácticamente en una cantidad de provincias que no dejan mes sin que haya una expresión electoral que va a tomar alta visibilidad. Y por otro lado, hay una situación de lucha en la calle que se ha venido manifestando a través de los cacerolazos, de los ruidazos, de estas manifestaciones que, entiendo yo, seguramente irán creciendo a lo largo de este año. ¿Cómo estás viendo la dialéctica entre lo institucional y la calle? Bueno, efectivamente, va a ser un año que creo que vamos a ver ambos elementos, porque ya estamos en lanzamiento electoral, Neuquén ya está largada la campaña, por ejemplo, y por el escalonamiento y el desdoblamiento va a ser un año que todos los meses va a haber alguna elección, y donde también gran parte del 2018 hubo un intento de la oposición, de los distintos sectores del peronismo, para sacar en parte la lucha de la calle y dejarla solamente con la expectativa del año 2019 como consigna, ¿no? Y entonces eso ha tenido un peso en que el descontento que uno puede ver, la bronca, la rabia por los tarifazos, por los salarios no alcanzan, no haya tenido una capacidad, digamos, de frenar, ¿no? Estas políticas de ajuste. Cuando uno ve que se vota una ley para contener los tarifazos, hay un veto y después no hay un paro general de respuesta frente al veto, bueno, es claro que ha habido complicidades en tratar de limitar la protesta en las calles, más allá que no la han podido sacar del todo, y que frente a distintos conflictos emerge nuevamente la posibilidad de movilización. Ahora, una cosa son los planes de llevar al terreno electoral, y otro que al estar tan frágil toda la situación de la economía, tan volátil, bueno, todo esto puede explotar antes de tiempo, ¿no? También el gobierno ha tratado de garantizarse un 2019 donde cuente con los dólares para el pago de la deuda, y después veremos qué pasa, porque efectivamente el acuerdo con el FMI, el segundo acuerdo, implicó un adelanto de los fondos para este año, y arréglense como puedan 2020-2021.
Por eso la situación no es que todavía estamos en el punto más crítico. En realidad, si no se rompe con el FMI, se deja de pagar la deuda, el ajuste va a ser el camino que va a aplicar cualquiera que gane, ¿no? Por eso la importancia que el pueblo trabajador tenga claridad de lo que se viene. Acá todavía no está lo peor, porque, insisto, los dólares del fondo llegan este año, 2020, ¿de dónde van a sacar los dólares para pagar? Así es. Van a tratar de hacerlo mediante un reforzamiento del ajuste. La prédica de los neoliberales que vemos todos los días paseándose esa secta de gurúes del SEMA, ¿no? que van son muy poquitos, pero están repetidos, tratando de decir que el problema es bajar el gasto público. El problema es bajar el gasto público, bueno, quieren convencer a la población de que todavía hay que invertir menos en salud, menos en educación, menos en los salarios de la administración pública, nada para vivienda, y todo tiene que estar dirigido y ordenado en función del pago de la deuda, ¿no? Cuando en realidad todas las teorías económicas de los neoliberales no tienen sustento empírico. Yo verdaderamente estoy esperando a algún periodista que se le ocurra repreguntar algo y mostrar cómo si el déficit fiscal fuese la causa de la inflación, entonces Estados Unidos debería tener 1.000.000% por año, ¿no? Porque tiene $1 billón de déficit fiscal. Incluso los propios derechistas autoritarios en Italia tienen una política de déficit fiscal, no de contracción económica, como el caso que nos quieren imponer acá nosotros. Entonces, acá hay la creación de una ideología para legitimar una política de saqueo que nunca discute los temas estructurales que profundizan la decadencia nacional, como es la atadura de la deuda y la fuga permanente de capitales que en toda la era Macri se duplicó respecto de los ya muy altos niveles del ciclo anterior, ¿no? Entonces, esto es lo que no se quiere atacar, la fiesta de los ricos, que son los que siempre ganan a costa del pueblo trabajador. Y por el contrario, digo, lo que buscan es reforzar la naturalización del ajuste. Entonces, yo creo que este refuerzo permanente del ajuste y que no para, bueno, puede dar lugar también a estallidos impensados, ¿no? A que cuál será la gota que el vaso rebalse, porque efectivamente hay muchos agravios que está sufriendo el pueblo trabajador, ¿no? Hasta ahora le dicen, la expectativa, se puede cambiar el gobierno, sí, está bien, pero eso en cualquier momento puede dejar de ser tolerado y tener expresiones en las calles no esperadas de alguna forma, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo te voy a hacer la última pregunta, porque aparte se nos fue el tiempo y acá en la radio también nos están pidiendo para pasar la tanda publicitaria, así que te voy a pedir una cierta brevedad, pero que es una pregunta importante. Ustedes, como Frente de Izquierda de los trabajadores o de los trabajadores, han venido realizando una experiencia que yo creo que ha sido muy interesante, y muchos se preguntan si ustedes están, y esto te estoy reflejando prácticamente muchos de los oyentes que me han hecho esta pregunta a mí, si ustedes están pensando en ampliar la base de sustentación, si están pensando en ampliar, digamos, lo que es el FIT como experiencia histórica, o piensan que directamente con esto es suficiente como para una acumulación que dé resultados positivos en el corto o en el mediano plazo. No sé cómo lo estarán pensando ustedes, pero es una pregunta interesante de cara, sobre todo, a un año de naturaleza electoral como que estamos viviendo. Mira, primero creo que efectivamente, como vos decís, el FIT ha tenido una consolidación, ya este es el 8º año de existencia de Frente de Izquierda, que es la coalición política más larga que ha habido desde la caída de la dictadura en adelante, no solo de izquierda, sino en general, ¿no? Hay una coalición que haya resistido tanto. Y en ese sentido el FIT ha tenido una política de integrar otras fuerzas políticas, más allá de los 3 partidos centrales que los componemos, que se han expresado en distintas candidaturas dentro de la lista del FIT. Así que eso ha sido una práctica siempre que haya acuerdo con el programa, porque yo creo que el mérito del Frente de Izquierda ha sido afirmarse y crecer en función de mantener un claro programa anticapitalista y socialista, y el planteo de la lucha por un gobierno de la clase trabajadora
dar vuelta a todo, ¿no? Para terminar con el saqueo imperialista y con la dominación capitalista en el país. Sobre esa base, el FIT siempre ha estado abierto a la conversación con otras fuerzas. Bueno, algunas veces hemos tenido, como te decía, integración en las listas de compañeros que no son de los partidos y que son de otra fuerza, y bueno, eso siempre está abierto. Todavía, la verdad, estamos, por ahora hemos cerrado algunos acuerdos provinciales para intervenir en las primeras elecciones, y bueno, y esperando a ver también que se clarifique un poco el panorama, porque no sabemos qué elecciones va a haber, digamos, si va a ser todo junto, desdoblado, y eso condiciona un poco la posibilidad, digamos, de ya ir cerrando un acuerdo más general, ¿no? Porque no es lo mismo, si hay desdoblamiento, cuando se dé todas esas maquinaciones que están teniendo para tratar de encumbrarse. Yo creo que en el sentido la izquierda va a tener un protagonismo importante en la campaña electoral, y que, bueno, tenemos el desafío de difundir un programa para que la crisis la paguen los que la generaron, la paguen los grandes capitalistas, los especuladores, los banqueros, y no el pueblo trabajador, como es el intento tanto del gobierno como de las distintas variantes del peronismo, que yo creo que no tienen ningún plan de salida que no sea promesas, ilusiones en que Lagarde va a ser más buena con ellos de lo que fue con Macri, ¿no? No plantean terminar con las concesiones de las empresas de servicios públicos que se mantuvieron los 12 años del kirchnerismo, o el problema de la deuda, la ruptura con el FMI, a lo sumo ven algún tipo de renegociación, pero que no sé por qué Lagarde sería amable con ellos si no lo es con Macri, ¿no? Así que bueno, creo que va a ser un año activo, y empezaremos las discusiones cuando esté un poquito más claro el panorama. Bueno, Cristian, se nos fue la hora porque tenía más preguntas para hacerte, pero seguramente en alguna otra oportunidad la podremos seguir. Desde ya que te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de prestarte a este reportaje en La Brújula. Te deseo lo mejor, y muchas gracias. Igualmente, Mario, un fuerte abrazo para vos y para todo el equipo de La Brújula. Dale, gracias. Buenas tardes, Ricardo, ¿está al aire? Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, lo estábamos molestando porque lógicamente que estamos en principio impactados por las cifras que se han dado de muertes en rutas argentinas durante el año 2018, que superan las 7.000, y que realmente es una tragedia, de lo cual ya habíamos hablado nosotros el año pasado con usted, pero ahora tenemos cifras nuevas, y querríamos saber no solo su opinión, sino si se está haciendo algo en la Argentina respecto a este tema, que, como nos ha dicho usted la vez pasada, no solo son los muertos, que ya eso es un drama, sino la cantidad de heridos, de lisiados que quedan respecto de tanto accidente en las rutas argentinas. Se estiman más de 100.000 heridos, ¿no? Lo cual es mucho, por supuesto, deben fallecer, y al margen de, como usted dice, familias que quedan desarticuladas y destruidas, ¿no? Sí. Lo que sí quería comentar, primero hay que tener en cuenta que hay un desprecio por la vida de quienes transitan por la red vial, pero por la vida propia y ajena, ¿no? O sea, ni siquiera les importa su propia vida, y menos la de los terceros, ¿no? No tiene nada que ver. Eso para ser objetivo, ¿no? Usted habrá viajado y habrá visto... Sí. Nadie respeta nada, camiones destruidos, autos destruidos que no están ni siquiera con verificación técnica. Eso por un lado. ¿A qué lo atribuye esto? Porque realmente es dramático. ¿Por qué la gente es desaprensiva? ¿Por qué la gente toma vino y después sale a la ruta? Eso es un problema cultural desde ya, pero también de una falta total de control, porque en su momento, con la administración de Florencio Randazzo en el Ministerio de Transporte, usted recordará, sí, nosotros celebramos, al margen de las barbaridades que se hicieron en materia de infraestructura y otros, la creación de la Agencia de Seguridad Vial, que tomó mucho auge. Usted recordará la cantidad de camionetas azules que habían, o en su momento de naranjas y azules por todos lados, controlando y educando. Sí, claro. Se fue diluyendo hasta que hoy en día, si usted viaja, va a ver que directamente, prácticamente el control se hace solamente en época de vacaciones. Inclusive en algunos sectores, en la autopista Monza de la Plata, en Hudson, se ven la cantidad de camionetas tiradas ahí como si nada, abandonadas. Esa época de la Agencia de Seguridad Vial, que ya le digo, se fue desarticulando, y hoy por hoy
yo diría que brilla por su ausencia. Y a eso se le suma, como lo hemos hablado, la falta de infraestructura vial, la falta de ferrocarril, motivo por el cual hay mucho transporte de cargas y pasajeros por nuestra red vial, que es un desastre, y como lo dije en su momento, ¿no?, que la seguridad vial es un trípode de 3 patas, que es control, educación e infraestructura, y si usted una de esas patas no la toma en cuenta, el trípode se cae. Entonces no sirve de nada que usted tenga muy buenos caminos si no se controla y educa. Y tampoco sirve que usted controle y eduque si tiene malos caminos, estamos en la misma. Y bueno, eso es lo que está pasando y es lamentable porque esto no es un tema menor, el transporte terrestre es política de Estado, no es un chiste esto, y bueno, y no hay atención suficiente por parte de quienes gobiernan y también de nuestros legisladores, ¿no? O sea que seguimos retrocediendo en este terreno. Es que en realidad usted manejando esas cifras se da cuenta que son casi la misma cifra de hace muchos años, ¿no? Y claro. No mejora. Así que, es realmente lamentable. Y lamentable, reitero, la actitud también de quienes transitan, ¿no? Que, insisto, parece que con su vida hagan lo que quieran, pero que no estén perjudicando la vida de terceros. Dentro de la accidentología, ¿qué es? ¿El exceso de velocidad es lo que más causa el descontrol del vehículo y los choques? Sí, exceso de velocidad, el tema del alcohol, la droga, porque hay muchos casos que se encuentran conductores con drogados, bueno, y la falta también, como decíamos recién, de infraestructura, que seguimos con más de lo mismo con los negociados, con la obra vial. Esto ahora con este gobierno seguimos con más de lo mismo, todos bombos y platillos, pero nada se está haciendo al respecto, muy poco. Y reitero, el tema de una falta de política de transporte en serio, donde se tome en cuenta el ferrocarril como se debe tomar y dejar de lado los negociados del sindicato de camioneros y los empresarios del transporte de carga, porque se pelean para los sueldos, pero ahí en este caso son amigos, ¿no?, para atacar al ferrocarril. Entonces, bueno, ya le digo, es un combo. Yo le digo, la verdad, nosotros nos manejamos más que todo en temas de infraestructura y no en estadísticas, si bien las conocemos, pero no es que estamos sacando números o viendo, como usted muy bien, y está bien, es importante el tema de los porcentajes, si es por alcohol o por impericia, falta de mantenimiento de vehículos, pero ya le digo, todo se suma, ¿no? Por eso le dice a usted, si viaja, va a ver la cantidad de cubiertas recapadas, tiradas por todos los corredores viales, de camiones que salen, porque ya lo dan mal los números, ¿no?, entre peaje, combustible, patente, salen con los camiones a la buena de Dios, ¿no?, sin mantenimiento, salvo algunas empresas muy grandes que tienen equipos muy importantes, pero yo le digo la verdad, viajo mucho y a veces es asombroso la cantidad de restos de cubiertas, por ejemplo, ¿no? Se imagina ese camión que anda así también, no debe tener ningún control de nada, de su camión, ni de las luces, ni frenos, qué sé yo, cómo saltan a la ruta, ¿no? Ingeniero, le hago otra pregunta. Mi nombre es Daniel de Abrantes. También hay un tema del que se habla poco, pero que entiendo tiene incidencia en toda la accidentología en rutas, que es el problema de la relación peso-potencia de los vehículos que transportan carga. En ese sentido, también se ha perdido el control de... Porque no hay control de cargas, por eso las rutas están totalmente ahuelladas, destruidas, porque están finitos los números, ya sea para el dador de carga como el transportista, que a veces camiones, no sé, de 32 toneladas llevan 50. Porque es responsabilidad, ya le digo, del dador de cargas como del camionero, no del transportista. Yo le digo la verdad, yo me dedico al tema forestal, solemos contratar fletes y verdad, muchas veces dice, mire, le llevo más toneladas porque, claro, no le dan los números a ninguno, ni al que vende la madera, ni al transportista que ya no da más. Y por eso usted ve equipos, a veces realmente, ya digo, en vez de llevar 32, 30, 28 toneladas, llevan 35, 40, 50, 55, es una cosa increíble. Y encima en camiones que ni siquiera a veces están equipados para llevar ese tonelaje por la antigüedad de los camiones, ¿no? Claro, eso tiene efectos sobre el suelo, sobre la ruta y también en las posibilidades de frenado, en las posibilidades de maniobra. Ni el propio transportista, el que maneja el camión, está en la desesperación y la angustia que hay, que ellos mismos se están jugando la vida, ¿no? Claro. Saliendo con un transporte que quizá no está en condiciones de darle seguridad que está manejando. Entonces, ya digo, es increíble la cantidad de ítems que hay que no se toman en cuenta, y bueno, y así seguimos, como usted muy bien dice, con cifras que realmente son asombrosas cuando uno dice, no, ya tendríamos que tener mejor infraestructura, la Agencia de Seguridad Vial debería actuar como corresponde,
Y los pocos controles, ya digo, son como acá, yo a veces estoy en Capital y uno ve, siempre están en el mismo lugar, ya la gente sabe, al lado de un boliche. Parece una toma de pelo, o sea. Y ustedes recordarán, ya digo, el tema del colegio ECO, yo siempre lo pongo como un ejemplo, en una ruta que estaba concesionada por peaje 28 años, no se hizo nada, el camionero que chocó de frente que estaba borracho, y ahí se perdieron la vida un montón de chicos que van a hacer una obra de bien al Chaco, en la ruta nacional 11, y que se pueden haber salvado, porque ahí hubiese existido una autovía, no hubiera existido un choque frontal, o en su defecto se hubiera hecho un control a ese camionero que estaba borracho, ¿no? Y esto no hubiera ocurrido como tanto. Eso es como un ejemplo que siempre sale a la luz, ¿no? La tragedia del colegio ECO. Sí, como contracara de esta situación, estamos pagando los peajes quizás más caros del mundo. Sí, es una estafa, ya lo hemos hablado, y yo le agradezco siempre la posibilidad que nos da, pues es un tema que nadie se anima a instalar, a tal punto que hoy, fíjese, hoy leí el diario y los partidos de oposición y algunas otras organizaciones están hablando de retrotraer tarifas al 2018 y hablan del gas, la luz, el agua, y de esto no hablan. Y el peaje es la concesión vial es un servicio público. Y o sea, viven en una empanada, no se dan cuenta, a pesar que uno a veces les dice, yo hoy que estaba en Buenos Aires me iba a contactar con algún legislador para que incluyan la concesión vial como un servicio público que afecta no al usuario vial, afecta a toda la comunidad por el aumento en el costo de transporte que eso implica. Entonces el que paga peaje no es el que tiene el auto, lo paga toda la sociedad en su conjunto, porque se traslada al flete y por ende a todos los precios de la economía nacional. Entonces es llamativa, ¿no? Viven, ya digo, una empanada, no consultan, se la pasan, ahora están todos de vacaciones, por supuesto, y total, ¿qué les importa pagar más caro un peaje? Van en avión, helicóptero, ¿qué les importa? ¿No? O sea, pero bueno, es lamentable, yo siempre digo, me da mucha bronca y tristeza cuando hablamos de nuestros queridos legisladores o gobernantes, ¿no? Porque no... Sí. Ahora... le doy un dato, ya que me da esta posibilidad, un hecho concreto. Nosotros hemos pedido audiencia a la Comisión de Transporte, una comisión importantísima, ¿no? Hace un año, en marzo fue. Y casualmente el presidente de esa comisión es agrónomo. Yo pertenezco al Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, ¿no? Somos colegas. Pero ni siquiera un llamado, de decir, mire, no me gusta su cara, no tengo tiempo. No, ni lo llaman. Entonces usted tiene que llamar, que encima a uno le molesta estar llamando. No agarran un teléfono y a veces por ahí le dicen problema de agenda después de un año. Yo estoy de acuerdo que si le pido una audiencia, hoy no me la dé mañana, pero un año, y ni siquiera, insisto, un llamado. Aparte de que no se reúnen nunca las comisiones, o se reúnen, para decir, vamos a cambiar el nombre de la ruta por fulano y mengano, ¿no? Para esas pavadas, para eso se reúnen. Entonces, sí. Y así pasa con la Comisión de Obras Públicas, de Defensa de Usuarios y Consumidores. Entonces, bueno, uno dice, ¿para qué están estos señores? Entonces, y después se enojan cuando uno los critica o que ganan mucho, y si no están para nada. Sí, claro. Y estamos hablando de un tema, insisto, que es política de Estado, no es un tema, no es una simple política de gobierno, no es un tema menor. Hablamos de economía, del desarrollo del país, de salvar vidas, la famosa corrupción de que tanto hablan y seguimos más de lo mismo, como estos proyectos públicos privados, las PPP, otra estafa vial, aparte de seguir con el peaje incluido, de regalo va el peaje también, y bueno, que han fracasado, ustedes lo saben muy bien, en España, en Inglaterra, en Grecia, ha sido un fracaso. Es un negocio financiero fenomenal. Y bueno, y ya digo, nadie toma cartas en el asunto. O sea, no, es difícil. Iba a dar un dato, miren, ya que me da esta posibilidad. El otro día que me llamaron de unos canales, estábamos haciendo un cálculo de un viaje de Capital a Luján, con estos aumentos que hubo en AUSA, en las autopistas urbanas y los accesos a la capital federal. Un camión, al cabo de un año, haciendo 20 viajes, no los 20 días de viaje, no 30, y tomando un solo viaje, a pesar que podía hacer 2 viajes o 3 por día, porque son 50 kilómetros nada más, se hace un viaje 500.000 pesos anuales de peaje, y se hace 2 viajes 1.000.000 de pesos. Increíble. Súmele el combustible. Entonces, usted escucha al gobierno, yo escuchaba a Macri el otro día en Santa Cruz, hay que bajar los costos de logística, de transporte, mejorar la competitividad. Así se va a lograr esto, con estos disparates que pagamos en estos peajes truchos, que eso implica un aumento en el combustible del 100%, porque usted gasta de combustible 500.000 pesos y de peaje 500.000. O sea, es como si hubiera aumentado el combustible
Y pagamos impuestos a los combustibles, tasas viales, contribuciones, bueno, BTV, IVA, ingresos brutos. No, la verdad no es inexplicable, ya digo, no les importa. La dirigencia nuestra vive como reyes. ¿Qué problema tienen pagar más, menos, la nafta 50 pesos, 48? No les importa nada. Es tremendo lo que está diciendo, pero es cierto. Pero la verdad, estos son hechos, yo le estoy pasando toda nuestra historia de 28 años trabajando en esto y son hechos concretos y reales que a ver, que me lo discuta alguien. Y este número que le tiro de frente es así, entra a la página de cada concesionario y fíjese lo que sale el peaje en AUSA y en Autopistas del Sol, o el acceso norte de Autopista del Oeste, y ya está. En Autopista del Sol es un poco menos, porque se paga una sola vez y no dos, otro disparate, ¿no? Que castigan al que vive en Luján respecto al que vive en Campana, ¿no? Hay una diferencia del 100%, y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no se cobra igual en ambos accesos? Claro. Que me voy a vivir a Campana, me voy a Luján, que se vayan todos Luján a Campana, o los Canelas, que se vayan a vivir a ¿Y cómo surgen las tarifas de estos peajes? ¿De dónde surge el número? No tienen fundamento lógico, técnico, de beneficio-costo del usuario, como marca la ley de peaje y como dicen las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte. Por eso le decía, esta desigualdad es algo increíble, que a veces, como no ganamos nada, nunca no ganamos una batalla, decirle, señores, por lo menos corrijan esta desigualdad. Estoy seguro que si la corrigen va a ser para arriba, ¿no? Pero bueno, pero paguemos lo mismo. El que va a Luján, 56 kilómetros, que paga lo mismo el que va a Cañuelas, que hace 56 kilómetros. Claro. El que usted va a Cañuelas paga 70 pesos un auto. Va a Luján y paga 130, casi el doble. Y es el mismo kilometraje. ¿Y los balances de estas empresas? Son fenomenales. Ahora estamos pidiendo unos informes que no nos están dando, nos lo niegan, sobre todo en la provincia de la gobernadora Vidal, que hablan de transparencia, de información pública, el acceso a la información pública. De AUBASA en la provincia ni nos contestaron. En AUSA ni nos contestaron. Y a nivel nacional, del Ministerio de Transporte que dirige Guillermo Dietrich, nos están dando a cuenta gotas algún tipo de información. Pero no hay derecho a que nosotros nos estemos ocupando de todo esto. No tenemos defensor del pueblo a nivel nacional, usted lo sabe, hace 8 años. Claro. Que estamos pagando ese organismo con el costo fenomenal que tiene y no pueden resolver nada, porque uno de última recurre a esa defensoría que pagamos todos, y decirle, mire señor, empieza a trabajar en esta denuncia y haga las cosas como tiene que hacer. No, está vacante, hace 8 años se pelean, que va fulano, no lo tratan en el Congreso, ni siquiera esto. Por eso es de loco lo que está pasando, de todos los espacios políticos, convengamos. O sea que digamos que el hombre que transita las rutas argentinas puede, es decir, tiene el derecho de suponer que esta caja negra de los peajes es una fuente de corrupción. No cabe duda, es una caja recaudatoria. Esto cualquiera que viaje lo sabe, lo que pasa es que uno agacha la cabeza y le reitero, no tenemos a dónde reclamar, porque hacer demandas, usted lo sabe muy bien, es muy complejo. Trabajar contra esta justicia que tenemos, contra la patria contratista, contra el gobierno, es una lucha desigual. Y aparte, como digo siempre, ¿por qué tenemos que hacer las demandas nosotros? Si están los distintos organismos que tendrían que actuar en esto, como el organismo anticorrupción o el Defensor del Pueblo Nacional, los legisladores que les encanta salir con las denuncias, hay comisiones, reitero, de obras públicas, de transporte, que hemos presentado inclusive proyectos de ley para planes viales, los cajonean, no los tratan. Y bueno, y esto lamentablemente yo le agradezco profundamente, no es la primera vez que nos llama, podernos expresar, porque nadie nos da pie para instalar esto y que escuchen. Muy poco medio de prensa se meten en este tema. Y si no lo hacen por revanchismo, llama de uno para pegarle al otro, llama al otro para pegarle al otro. Entonces, y uno a veces ni siquiera puede hablar con objetividad, porque a veces le ponen pautas, no, por favor, no me toques a este hombre, no me toques. Es increíble, por eso, le insisto, es la dirigencia política, gremial, agropecuaria, sindical o empresaria, los mismos medios que no contribuyen en nada, por las pautas que tienen, que no quieren tocar ciertos temas, y después han de escuchar las dos voces, escuchar a todo. No es así, usted lo sabe muy bien. Sí, claro. Ricardo, los cuadernos, ¿verdad? Han puesto en evidencia algunos actores de la obra pública, y mi pregunta es la siguiente: cuando
hay un accidente sobre una ruta en la cual no se han hecho las inversiones adecuadas porque la corrupción se ha llevado una parte. Penalmente, ¿no correspondería que el concesionario o el que tuvo que hacer la obra pague penalmente por lo ocurrido? El Estado, que es el que tiene que bregar por nuestra seguridad, como en los ferrocarriles, por ejemplo, el concesionario, no cabe duda, y tendría que hacer juicios penales y civiles. Lo que pasa es que los contratos son leoninos, atentan al bien común. Entonces, a veces en los contratos no figura para nada esta obligatoriedad que tiene el concesionario. Ellos se limitan a cortar el pasto y a veces ni siquiera eso. Y le doy un caso concreto. Yo ando viajando, el otro día venía justamente de la zona de Santa Fe y Córdoba, venía por la autopista Rosario-Córdoba, una autopista, no hablamos de una ruta común, que qué casualidad, por contrato de PPP se la adjudicó a un nequiano, un incumplidor, un tipo que ahora lo van a procesar, y encima lo premian. Bueno, está destruida. Y yo siempre expliqué que el peaje no es un pago de cuenta, o sea, mejor en el corredor vial y después pagamos lo que corresponde. Porque en la cabina le dicen, bueno, sí, tomamos la concesión ahora, venga dentro de 10 años. No, señor, yo mañana no viajo más. Yo estoy pagando hoy. ¿Por qué tengo que pagar algo a cuenta de algo que no voy a usar o a cuenta de obra futura ante un equián que ni siquiera después por ahí cumple, ¿no? Porque no sabemos si ni siquiera va a ser la obra. Sí, bueno, sí. Y reitero, y como son contratos leoninos, lesivos al bien, como sea, hay ciertas cláusulas que, vio cuando hasta le rompe un parabrisas, no sé, un animal suelto, no se hacen cargo. Ellos se limitan a cobrar, es una caja política, los tipos cobran y se la meten en el bolsillo, y antes iba al Estado, ¿no? Durante el kirchnerismo peor, iba al Ministerio de Planificación y ellos se encargaban después de distribuir entre todos los concesionarios. Sí. Por eso yo digo, habría que ver qué se distribuía, cómo. Y ahí es donde uno, por sentido común, se da cuenta que las garitas son una caja política de todos los gobiernos, porque acá hay que ponerlo en claro, son cómplices todos, por eso yo a veces creo que no se involucran, salvo los partidos de izquierda, no, porque uno sea de izquierda o no, como no fuera un gobierno, uno no les puede decir nada, pero usted empieza desde Menem, Dualde, de la Rúa, Kirchner, bueno, todos los que han sido gobiernos, cambiemos ni hablar con toda la patria contratista con Macri, mismo en la provincia, no el socialismo que tanto criticaba a Reutemann, hacen lo mismo que hizo Reutemann, que copió el falso peaje de Menem, como lo hizo Rodríguez en San Luis también. Qué bárbaro. Entonces, es todo lo mismo. Yo para ser objetivo, aunque le duela algún espacio político, pero es la verdad. Y yo a veces digo, bueno, señores, se equivocaron, yo ya no entro a juzgarlos si se hicieron mal las cosas, hagan la autocrítica y miremos para adelante y corrijamos las cosas. Sí, claro. Ya pasó lo otro, listo, ya está, ¿qué vamos a hacer? Murió G, bueno, listo. Pero asúmanlo, como Scioli, que es un desastre en la provincia, que el kirchnerismo que tanto critica a Vidal, bueno, asuman el desastre que hicieron y por supuesto critiquen lo que está haciendo María Eugenia Vidal, que está haciendo lo mismo que hacía Daniel Scioli. Una empresa trucha la UBASA, una empresa paralela a Vialidad Provincial, una empresa escandalosa que la generó Scioli. Pero Vidal sigue con lo mismo. Y encima trabajan en la Ruta 11. En la Ruta 2, Esuco, Cristóbal López, Eunetian, Rollo. Encima los premia a estos señores. Y encima se nos burlan, ¿no? Porque la Ruta 11 la están tratando de terminar en autovía de una vez por todas después de 30 años, pero la plata la pone el Estado provincial, no la pone el del peaje. Entonces, que se nos ríe en la cara la gobernadora. Qué bárbaro. Con la excusa de que, como dijo Dieste, para que haya menos muertos, estamos haciendo... ¿Qué juega? Con la vida de la gente para seguir haciendo negociados con las rutas. Y es verdad, la gente, a mí me pasa, uno dice, está bien, prefiero pagar antes que matarme. O sea, es una actitud perversa, cínica. Juegan con eso para seguir con más de lo mismo. Ricardo, acá un oyente llama, Mario, vecino acá de Palomar, dice que ha ido ayer de Aedo a Luján, ida y vuelta, y pagó 260 pesos. Él dice hay que cortar la autopista para exigir que bajen estos precios. Bueno, a ese señor le aviso, también tenemos otros ejemplos. Justamente un ejemplo de Luján a Capital, porque el que viene de Luján tiene que pagar los 2 peajes del acceso este, que en hora pico son 130, más los 85 pesos que ahora va a tener que pagar en AUSA, porque ahora aumenta en la autopista urbana. O sea, saque la cuenta y de vuelta,
son casi 500 pesos diarios para hacer 50 kilómetros. Y ahí tenemos un cálculo que al cabo de 20 días de trabajo, un abogado, no sé, usted como periodista que por ahí viaja, 20 días, no tomo 30, 20, entre cochera, combustible y peaje paga 18.000 pesos mensuales. Pero dígame qué bolsillo resiste eso. Claro, no. Sí, no, imposible. Y a este señor también le digo, porque los medios informan mal, dicen el acceso aumentó a 65 pesos. 65 pesos en cada estación de peaje, para ir a Luján se paga 2 veces, son 130. Claro. Por eso le decía, en la Panamericana se paga 75, el mismo kilometraje, más o menos. Sí. El pobre tipo de Luján, como este señor que llamó, está pagando 2 veces. Sí, sí, para ir a Moreno, no solo a Luján, porque, claro, porque le cobran el peaje la tarifa plana 2 veces. Sí, pero digo... Haga el trayecto que haga, le cobran 2 veces. Claro, exacto. Y nadie hace nada. Ahora, este señor tiene razón, lo que pasa que es muy difícil movilizarse. Primero que la gente está muy dormida y mansa y yo no pretendo ninguna revolución, que se entienda. Agachamos la cabeza en todos lados. Y segundo que los que estamos viajando, yo como agrónomo, o sea, un transporte, el tipo está viajando, no tienen tiempo de estar. Usted, no sé, hay un problema del gas y junta en un barrio 500 personas en Capital Federal, pero acá estamos todos en las rutas, es muy difícil poder congeniar. Al margen el transporte de cargas y pasajeros que están adormecidos, vaya a saber por qué, uno imagina por qué, que abren la boca, los están destruyendo y no escucho una palabra de la Cámara de Transporte de Carga ni de pasajeros. Sí, sí. No, estamos, pero me parece que la labor que usted cumple es extraordinaria. Le voy a dar lo que dice en la página de Luchemos por la Vida, que toma 25 años, desde 1992 hasta el 2016, murieron 189.790 personas. Si le sumamos 2017 y 2018, son más de 200.000 muertos. Y le reitero, a alguien se le cayó una lágrima de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores. ¿Usted ve alguna inquietud de estos señores? No veo nada. Gente, indiferencia. Que hay que escuchar, hay que defender el bien común, escuchar. No les importa. Y a pesar que guarda, así como los críticos que viajan en el avión, hay muchos que han viajado en ruta. Fíjese el gobernador de La Sota, ¿no? Que falleció en una autovía que nos han esquilmado durante miles de años, que ahora la están tratando de convertir en autovía. Bueno, les ha pasado a algunos concejales. Por eso le decía, ni les importa la vida de ellos. Sí, recuerdo Taraborelli, el intendente de Necochea, que murió también en un accidente de tránsito. Mucha gente. Sí, no han tomado estado público quizás porque por ahí es un concejal sin desmerecerlo, guarda, de alguna localidad que no conoce. Por eso esto de los accidentes, como no salen los días, hablamos de la tragedia de Once. Y claro, de un tiro, pero acá todos los días mueren 2, 4, 8, y claro, durante el año es muchísimo peor que la tragedia de Once. Muchísimo peor. Entonces acá están esperando que un día, no sé, choquen 2 micros, mueran 100 personas, y ahí sí, ahí van en todos los medios, los policías. ¿Y qué esperan eso? Pero bueno, acá ya le digo, murió uno en Corrientes, muere uno, no sé, en Rufino, y bueno, eso no sale, ¿no? Y son 7.000 muertes por año contra 50 que hablamos de la tragedia 11, que yo como siempre digo, no estoy haciendo un campeonato de tragedias, pero es la realidad. Sí, es la realidad. Los números. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a usted. La verdad que para nosotros es un honor hablar con usted y creo que la labor que hace en favor de la vida, en favor de cierta justicia en un área que es absolutamente estratégica para la vida, pero también para la economía de la Argentina. El desarrollo del país, nuestras rutas son fundamentales para las economías regionales, el turismo, que tanto le gustaba a Scioli hablar del turismo. Bueno, pero no es solo la vida, sí que es fundamental, no cabe duda, pero también todo lo que hay atrás de lo que es un camino desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, ¿no? ¿Para qué usted hace un camino? No hace un camino para perder plata, lo hace para generar riquezas, bajando los costos de los fletes, mejorando las economías regionales, desarrollando el turismo. Son estratégicos para el país, esa es la palabra. Efectivamente. Estratégicos para el país, y sin embargo, ni 5 de bolilla le dan. Efectivamente. Usted me dio pie para hacerle un último comentario. Estaba el año pasado, estaba por la ruta 38, puede ser, en Córdoba. Sí. 36 puede ser, no sé cuál habrá tomado. Y la verdad es que es una ruta angosta, difícil de transitar, y las velocidades máximas para mantener la seguridad son ínfimas,
con controles seguido. Ahí había control por parte de la provincia de Córdoba, pero también se transformaba en una ruta intransitable porque el promedio me dio algo así como menos de 40 kilómetros por hora, y yo decía, no se puede invitar a un turista a que venga a la Argentina a visitar estos paisajes tan hermosos, pero que el tipo tenga que transitar una ruta donde el promedio le da 38 kilómetros por hora, porque se le hace imposible. Inexistente, con yuyo, porque ni siquiera tenía una banquina para correr si se le pincha una goma. Así es. Yo le pongo un último ejemplo, la Autovía 2, que hace 28 años que pagamos, que es un desastre, pagada con un subsidio, un escándalo. Usted se queda con el auto cruzando un puente en la cuenca del Salado, no tiene una banquina en el puente, se queda en el medio de la ruta, o sea, es un disparate, y es una ruta que tiene mucha congestión cuando estamos de vacaciones. Así porque es. A mí me ha pasado, he pinchado una cubierta y me quedé en la loma, subiendo a uno de los puentes, donde está la cuenca del Salado, que hay un montón de... y no tiene lugar. Terrible. No, es increíble, estamos hablando de 28 años que hemos pagado, no uno. Como el cruce de Dolores ahí en el distribuidor de Dolores, hace 28 años y no hay un cruce bajo su nivel, hay un cruce de ferrocarril a nivel, que hay un accidente hace mucho tiempo que murió un montón de gente, un tren que arrolló un micro, y pasaron 28 años y no hacen un cruce bajo o sobre nivel en dos autovías, porque está la 2 que combina con después la que va a la interbalnearia, ¿no? Dos autovías. Sí, sí. Y pasa el tren por el medio, es horror. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Ricardo. Hasta siempre. Cumpliendo nuestro plan del día, lo que hablamos acá con el ingeniero Ricardo Lasca es temerario, porque hablar de 200.000 muertes es hablar de dos bombas atómicas prácticamente, y acá parece que pasa inadvertido. Yo, dentro de lo prometido, nos queda pasar lo que nos envió sobre socialismo creativo el doctor Mario Kiektik. Y Daniel, si te parece, una vez que finalice aquello, que ya nos van a quedar muy poquitos minutos, nos das alguna novedad sobre lo que el proceso mexicano. ¿Cómo no? Bueno, vamos con el socialismo creativo. Socialismo creativo 3. Entremos de lleno en el asunto que nos convoca. ¿Puede el socialismo ser creativo? Si fuera así, ¿dónde se origina esta creatividad? ¿Cómo circula? ¿Cómo se plasma en huellas en la realidad social? En Occidente, la creatividad goza de muy buena prensa y suele ser además una cualidad buscada. Pero quizás esto sea un poco engañoso, ¿no? Desde el sentido común tendemos a ver a la creatividad como un arrebatamiento individual, como resultado de la lucha interna y personal, de alguien que logra conectar cosas que estaban ahí y los demás no veían. Pero, ¿es así? Enseguida avanzaremos sobre esto, pero digamos que, sea como fuere, la creatividad ha tenido tanta publicidad y una campaña de relaciones públicas tan potente que como sociedad muchas veces la admiramos sin preguntarnos a qué nos referimos con ese término. Es que la creatividad implica una carga romántica, la del misterio, la de la inspiración, la reivindicación de ese genio que nunca vamos a ser. La creatividad es entonces un fenómeno intrigante y quizás maldito. Como todo tema maldito, diga lo que se diga, uno se va a meter en problemas. Crear, hacer que algo exista, implica esfuerzo, trabajo, equipo, formación, antecedentes, pero implica también ese insight, ese momento de ajá, el punto en el cual una idea inunda la conciencia repentinamente, permitiendo una nueva percepción. La creatividad nos recuerda al artista del Renacimiento, ejemplo del hombre moderno, autónomo, separado de los otros, separado de la naturaleza, y que imagina a la creatividad residiendo en su interior, con independencia de la sociedad que lo contiene. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Cuando nace la modernidad, junto a la máquina a vapor, esa combinación empieza rápidamente a desagregar a los creativos, dueños de las máquinas por un lado, y a los repetitivos encargados de hacerlas funcionar por el otro. Adam Smith vio cuán lejos se podía llegar
liberando las fuerzas del egoísmo creativo de los propietarios, pero también vio cuánta melancolía nos traería todo eso a los trabajadores. Marx vio entonces en el trabajo la posibilidad de redención y de alguna manera la resolución al acertijo de Adam Smith. Sin embargo, con el correr de las décadas y de los siglos, la creatividad ha quedado atrapada muchas veces en marañas de funcionarios, de burocracias, de equipos especializados de las grandes corporaciones, que en definitiva lo que terminan produciendo la mayoría de las veces es una disminución de la creatividad. Es conocida, por ejemplo, en Gran Bretaña, la indiferencia con la que se trata a los trabajadores y cómo de hecho se desalienta la creatividad en el lugar de trabajo, parecido a lo que sucedía en la Unión Soviética. Un ejemplo de creatividad socialmente sostenida es el de Japón, que prospera combinando planificación basada en el bien común y al mismo tiempo respeto a las opiniones de los trabajadores. Es una combinación equilibrada y tensa entre singularidad y colectividad. Algo parecido sucedió con los gigantes del software en sus inicios, ¿no? Ahora, tratemos de captar por qué la creatividad fue descuidada al tiempo que era ensalzada en el siglo XX. Posiblemente no haya sido ingenuo. En un punto se puede decir que la creatividad implica un cambio de estado de cosas, algo que afectará a los demás, más allá de las valoraciones que podamos hacer de eso. En sistemas centralizados de poder, ¿hasta dónde se puede tolerar eso? Es decir, la creatividad es para los otros, pero esos otros pueden tener recursos para evitar que la creatividad los afecte. En el mismo sentido, podría haber interesados en promover la creatividad, pero deberán contar con recursos, con financiación, con humor, con conexiones. Es decir, la creatividad está en un punto de disputa. Gino y Ariely, dos investigadores de la psicología humana, investigaron la creatividad y encontraron que las personas creativas tendían a ser deshonestas. Un ejemplo típico es el de Steve Jobs, ¿no? Que por ejemplo estacionaba su Mercedes-Benz en las plazas reservadas para discapacitados. Cuando Gino y Ariely examinaron cuándo y por qué las personas que se consideran creativas se sienten autorizadas a actuar de un modo deshonesto, encontraron que el problema es percibirse como creativo rodeado de personas que no lo son. La clave, encontraron, es que el sentimiento de creatividad esté distribuido socialmente, no que haya un genio creativo. De manera que se asuma que la creatividad no es una capacidad de privilegiados. Ahora, la creatividad implica de alguna manera un artefacto, ¿no? El artefacto inspira a su creador y el creador le da vida, le exhala vida. Ahora, un socialismo creativo no debería imaginar nuevos objetos radicalmente diferentes. ¿Qué sucedería si un dispositivo necesitara de 3 interruptores para encenderse de un modo más económico? ¿Qué inspiraría en sus usuarios? Es un ejemplo para empezar a introducirnos en el tema. Retomando entonces, y para ir cerrando la introducción al tema del socialismo creativo, digamos que la conexión entre trabajo, saber artesanal, socialismo y democracia debe ser trabajada mejor. El modelo centralizado vimos que obtura la creatividad, pero un modelo demasiado aplanado y horizontalizado también. La idea de un Estado que planifica debe hibridarse con el respeto a la capacidad de jugar, de dudar, de expresar la singularidad de todos los integrantes del grupo. Lo mismo puede decirse a la democracia. La expresión de las diferencias de perspectiva reclaman la máxima adscripción a las reglas compartidas. Para desarrollar nuestras habilidades sociales
Para expresar nuestro talento, nuestra singularidad, necesitamos desde recursos a capacidad de juego, desde afirmar lo sabido a extremar la indagación, desde preguntas a respuestas. Eso se consigue solo contenido y conteniendo a los semejantes. Y si bien la naturaleza humana impone cierta tendencia a la desigualdad y a la diferencia, si se la deja sin controles, el producto de lo creativo termina restringido por o para una élite. Se debe buscar entonces siempre que se garantice su mejor y amplia distribución, algo que la perspectiva auténticamente socialista puede garantizar. Bueno, gracias amigos, nos vemos en la próxima. Las reflexiones sobre socialismo creativo 3. Daniel, nos quedan pocos minutos. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que está pasando en México, que efectivamente hubo un accidente enorme y con repercusiones mundiales? Sí, básicamente me gustaría hacer un comentario sobre dos ejes. Por un lado, esta lucha contra la venta ilegal o el robo de combustibles que se está produciendo en México contra la empresa Pemex, pone sobre el tapete Petróleos mexicanos. Estamos hablando de un robo de 4.000 millones de dólares anuales en combustibles, más una cantidad de dinero no especificada en equipo. Uh-huh. Esto pone sobre el tapete un tema muy importante, que es la manera en que el crimen organizado, ¿sí?, va tejiendo dentro de una sociedad sus redes. Sabemos que en México tiene un problema muy grande de narcotráfico, sabemos uh-huh. que los carteles narcos son muy poderosos y se han ido metiendo en este ilícito del robo de combustibles en un entramado que penetra la política, penetra las empresas y penetra los sindicatos, y que toma, como es una característica del crimen organizado, la mano de obra en los sectores más marginados y en los sectores con mayores carencias. Entonces, cuando estamos hablando de robo de combustible en México, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno que involucra desde el transporte naval, ¿sí?, hasta los 11.000 kilómetros de oleoductos que tiene México, donde se han detectado 12.000 puntos de fuga, 12.000 puntos de ordeñe, como dicen. O sea que eso es inexplicable si el Estado no es cómplice o copartícipe, digamos. Sí, así es. Y lo que pasó este fin de semana, que fue una desgracia enorme, con 85 muertos en una escena dantesca, corriendo la gente en llamas por el campo de noche, una cosa terrible, tiene que ver con un aspecto del robo de combustible, que es es la pantalla que permite que eso explica entre un 15 y un 20% de lo que se roba de combustible, ¿sí? Que son estas pinchaduras a cielo abierto de los gasoductos o de los oleoductos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se prendió fuego eso? No, pasó que es un oleoducto que tiene 20 kilos de presión, vos haces una incisión en el oleoducto y tenés un chorro de 15 metros de altura de nafta, generando un lago de nafta y 800 personas llenando bidones de nafta. Está claro que es muy fácil que una chispa produzca un gran desastre, aunque también no se descarta, ¿sí?, que haya habido alguna intencionalidad, porque el presidente López Obrador está tomando este tema como un tema central, la lucha contra el robo de combustibles. Ahora bien, por un lado quería señalar esto, como la corrupción en sus distintas formas, ¿sí?, uh-huh. Y cuando la corrupción penetra en el Estado, ¿sí?, es territorio fértil para que crezca el crimen organizado y para que crezcan estas mafias terribles. Y desde la Argentina tenemos que ver esto, tenemos que ver
Y en México lo que se está produciendo es una reacción desde la sociedad y desde las estructuras políticas encabezada por el presidente López Obrador, donde pone a la lucha contra la corrupción en el centro, porque se han dado cuenta de que esto ya no es un problema de unos pesos más en la obra pública, es un problema que tiñe toda la vida cotidiana de los mexicanos. Entonces yo decía dos aspectos: por un lado este tema del avance de la corrupción, y por otro lado una experiencia política que es singular en América Latina. Un dirigente como López Obrador, que se planta frente a todas estas dificultades, ¿sí? Y se planta desde la ejemplaridad. Este hombre que trabaja 16, 18 horas diarias para el gobierno de México, que ha renunciado al transporte en aviones privados, en helicópteros privados. Este hombre estuvo, el evento se produjo casi a las 7 de la tarde, a las 12 de la noche, después de haber manejado 400 kilómetros, que estaba a 400 kilómetros del evento, estaba él al frente de atender la emergencia, y a las 6 de la mañana estaba dando la primera conferencia de prensa, a las 6 de la tarde la segunda conferencia de prensa, a las 6 de la mañana del otro día nuevamente una conferencia de prensa, y a las 6 de la tarde del domingo nuevamente, y con una mirada hacia el evento de solidaridad, porque ahí algunos podían decir, bueno, esta gente está ahí robando combustible, como alguno dijo, ¿no? En Estados Unidos le hubieran puesto una esposa a la camilla mientras se lo llevaban al hospital. No. Hay una mirada donde se entiende que este es un problema social muy grave, ¿sí? El gobierno ha destinado una cantidad de recursos importantes para atender las necesidades de estas zonas que sufren este flagelo. Y bueno, simplemente para ir redondeando, porque no tenemos tiempo, destacar una vez más la actitud de este presidente que está llamado a hacer historia en América Latina. Bueno, muy bien, Daniel de Abrantes nos ha cerrado el programa de hoy, así que creo que ha sido un programa con muchísimos elementos. Los espero mañana, martes 22 de enero a las 12 del mediodía por Radio La Luna, aquí en AM 1140. Chau, hasta mañana.